eso que tiene poder sobre todas las cosas. Dice la palabra que no hay cosa más poderosa aquí en la tierra que la muerte, invencible. Pero hubo uno que la venció, hermano, que venció a la muerte. Y si venció a lo más poderoso que hay en el mundo, ¿qué otra cosa pudiera resistirse a su poder? Así es que hoy estamos aquí, hermano, confiados en el poder de la resurrección que puede transformar nuestras vidas completamente. Y es hacia allá, hacia donde quiero ir en la reflexión del día de hoy, que se titula La resurrección que lo cambia todo. Porque fue allí donde se operó el cambio más extraordinario. Fue allí donde todo comenzó a revertirse. Hasta este momento la muerte había vencido. Hasta este momento nadie había podido derrotar a la muerte, pero a partir de ese momento todo comenzó a transformarse. Todo comenzó a cambiar y a retroceder el poder de la muerte sobre nosotros. Y quiero invitarle a que vaya conmigo ahí en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, y vamos a leer desde el primer versículo hasta el 17. Le pido que tenga paciencia porque esta es una lectura un poco larga, pero en sí explica por sí sola algunas de las cosas que vamos a hablar el día de hoy. Así es que vaya conmigo allí a la carta de Pablo a los Colosenses en el capítulo 3. Y vamos a empezar desde el versículo primero hasta el 17. Si no trae una Biblia por alguna razón, aquí en la pantalla va a estar apareciendo el pasaje para que todos juntos podamos leer lo que está escrito y podamos reflexionar un momento en esta palabra. Dice así en el nombre de Jesús: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se ha renovado en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Cierra tus ojos, hermano. Hablemos un momento con el Señor y pidámosle que esta palabra la podamos absorber y la podamos entender completamente y que podamos reaccionar a ella de la manera correcta. Señor, hoy te doy gracias por cada persona que eligió estar aquí en esta mañana. Gracias, Señor,
sobre todo porque tú escogiste estar aquí con nosotros en este día y porque tu palabra puede traer a nuestro corazón esa transformación que necesitamos, ese cambio en nuestras vidas, desde lo interior hasta lo exterior, que podamos, Señor, ser transformados, ser convertidos y poner nuestra fe y nuestra confianza en el lugar correcto, Señor, en el poder de tu resurrección, en el poder transformador de tu vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana celebramos lo que la cultura conoce como la Semana Santa, el tiempo en el que se conmemora la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y a nosotros como hijos de Dios, como aquellos que hemos puesto nuestra confianza en la obra de Cristo, nos llena de fe que desde los escritos tempranos, como las cartas de Pablo, como esta que acabamos de leer, encontremos la certeza de que Jesucristo es Dios, de que en Él se encuentra toda la plenitud de la divinidad, que en Él se concentra todo aquello en lo que nosotros podemos poner nuestra fe y nuestra confianza. Es el mismo apóstol Pablo, a 30 años de que se llevara a cabo este acontecimiento de la resurrección, quien escribe estas cartas aseverando que ese acto de la resurrección es lo que puso el punto final a esa obra redentora y la que puso la marca distintiva que separó a Jesús de todos los demás hombres ilustres que vivieron antes, durante y después de él. Fue el único que pudo resucitar de entre los muertos. Y Pablo nos deja muy claro que el fundamento de nuestra fe es Cristo, que Él es nuestro Señor y que todas las cosas le pertenecen a Él. Deja en claro con su resurrección que Él es el Señor tanto de la vida como de la muerte, que Él es el dueño, que Él es el que gobierna sobre todo, que Él es el único que pudo vencer aquello que para el ser humano, aún con toda su ciencia y con todas sus finanzas, no ha podido vencer, que Él es el Señor y el único dueño de nuestra fe, que todo le pertenece a Él. Piénsalo. ¿Qué significa? Que todo le pertenezca a Él, que todas las cosas sean suyas, tanto las físicas como las espirituales, que las cosas visibles y las invisibles, dice Pablo, le pertenecen a Él, fueron creadas por Él y para Él. Es decir, que todo precede, que todo viene de Él y que todo va hacia Él, que todas las cosas le pertenecen, no solo las espirituales, sino también las materiales. Porque había un pensamiento en el corazón, en la mente de los hermanos de la iglesia en Colosas, un pensamiento muy común en ese tiempo que separaba lo espiritual de lo físico. Los hermanos en Colosas habían absorbido un poco esa filosofía o esa tendencia a pensar que lo espiritual era lo único importante, era lo único bueno y que el cuerpo y todo lo físico y todo lo material era malo, que a Dios no le importaba, que Dios solamente se movía en el plano espiritual y que todo lo que tenía que ver con el cuerpo o con la carne era algo ajeno a Dios y que no tenía nada que ver con Él. Algunos lo tomaban por un lado, ¿verdad? Por el lado hedonista, donde decían, bueno, si a Dios el cuerpo no le interesa, pues hagamos con nuestro cuerpo y con lo material lo que sea, al cabo que Dios solamente se preocupa por lo espiritual. Había otros, por el contrario, con un pensamiento más del tipo estoico, que decían, bueno, todo lo del cuerpo y lo de la carne es malo, así es que se dedicaban a golpear el cuerpo, se dedicaban a maltratar el cuerpo y creían que con eso se volvían más espirituales, a maltratar su carne, porque decían, bueno, si la carne es mala, hay que golpearla, hay que maltratarla, porque entonces así nos volvemos más espirituales. Y en esta carta a los colosenses, el apóstol Pablo está tratando de demostrarle a los hermanos en Colosas y a nosotros en este tiempo la supremacía de Cristo y de su obra por nosotros, que toda nuestra fe, que todo lo que nosotros somos y hacemos depende únicamente de una cosa, de la obra de Cristo, que no está en nosotros,
que no es en lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, sino lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Allí está el secreto de toda la nueva vida en Cristo. Jesucristo, con su muerte y con su resurrección, busca reconciliar todas las cosas, no solamente las espirituales, sino también las físicas. Yo creo que sería muy bueno que hiciéramos un autoanálisis cada uno de nosotros mismos, no de los demás. No empieces a analizar a otras personas. Analízate a ti mismo. ¿Hacia dónde te inclinas tú? Porque hay gente que se inclina al pensamiento hedonista, ¿verdad? Donde, bueno, a Dios solo le importa el espíritu y entonces la carne y lo material no se conecta. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿verdad? Una cosa es el espíritu, el domingo, el culto, y otra cosa es el resto de la semana, el resto de los días donde vivimos de acuerdo a nuestras preferencias y no de acuerdo a lo que el Señor nos estipula en su palabra. Y hacemos una separación entre lo espiritual y lo material. Otros van un poquito más hacia el pensamiento estoico, donde creen que maltratando al cuerpo o limitando al cuerpo, limitando las cosas materiales, automáticamente hacen crecer el espíritu. Pero Pablo hoy nos está diciendo a través de esta palabra que todo ha sido redimido por el Señor en la cruz del Calvario. Que tanto las cosas espirituales como las cosas materiales han sido redimidas a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Que Él quiere estar en todo en nosotros, no solamente en lo espiritual, sino también quiere manifestarse en lo material en nuestras vidas. Tal vez hasta ahorita apenas estamos queriendo calentar motores y dices, bueno, no me está quedando muy claro qué es lo que está tratando de decir. Dame una oportunidad, regálame unos minutos para tratar de explicarte todo esto que te estoy hablando. La obra de la cruz va mucho más allá, te decía al principio, de ser un mero acontecimiento histórico. Hay todo un fondo espiritual en este acto de la muerte y la resurrección que debe de tener una trascendencia enorme para nosotros. Antes de la resurrección de Cristo, estábamos condenados ante la ley. Nuestros pecados constituían, dice Pablo, un acta de decretos que era contraria a nosotros. La ley nos condenaba porque éramos incapaces de hacer lo que Dios nos había ordenado. Y el castigo era lo que a nosotros nos correspondía. Un castigo de muerte, un castigo de destrucción, era lo que nosotros nos habíamos ganado por causa de nuestras malas acciones y de nuestra imposibilidad de hacer las cosas de manera perfecta. Por eso fue necesario que el Señor se encarnara, que Él muriera para que se cumpliera la paga del pecado, pero también que resucitara para darnos con ello el poder de transformar nuestras vidas a una vida agradable al Señor. Nosotros por nuestra propia cuenta no somos capaces de ser agradables. No somos capaces de agradar al Señor por nuestros propios actos. Por eso a Dios le plació, viendo nuestra incapacidad, viendo nuestra imposibilidad, le plació que todo se resumiera a un acto: la muerte y la resurrección de Cristo. Y que ahora a través de la fe en ese acto, que ahora a través de la fe en esa resurrección, nosotros podamos ser transformados. Por eso dice el apóstol Pablo que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si tú no acudes a la obra redentora de Cristo en la cruz y en la tumba, es imposible que tú puedas acercarte a Él. No hay acción que tú puedas realizar que sea tan buena, tan perfecta, que pueda alcanzarte para ser agradable ante Dios. Lo único que podemos hacer es acercarnos con fe a la obra de la cruz y de la resurrección. Es todo lo que podemos hacer. Nos es imposible agradar a Dios si no acudimos por fe a la obra de Cristo. La muerte de Cristo, representada en el bautismo, y también su resurrección, nos da la entrada a esa transformación paulatina que Dios va haciendo y que nosotros no podemos realizar.
Dice ahí en el capítulo 2 de esta misma carta a los Colosenses, en el versículo 12, cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él por la fe en el poder de Dios que los levantó de los muertos. Déjame ver si puedo explicarte esto de manera sencilla. La obra de la cruz es también un ejemplo del proceso a través del cual Dios quiere pasarnos. El bautismo representa esa muerte a nuestra antigua naturaleza, es a esa que le es imposible dejar de pecar, porque le gusta, porque quiere hacerlo, porque va detrás de las cosas. Si tú eres de los que dice, yo intento hacer lo bueno, pero no lo puedo hacer, me canso con facilidad, termino desilusionado cuando intento hacer las cosas bien y no me salen siempre, o también que quiero dejar de hacer lo malo, pero no puedo hacerlo, soy incapaz de dejar esto, sé que está mal, sé que no debo hacerlo, sé que es incorrecto, pero no puedo dejar de hacerlo. Bienvenido al club de los amigos de Pablo, ¿verdad? De aquellos que con sus propias fuerzas intentan hacer las cosas bien, pero les es imposible. Por eso Pablo tuvo que llegar a esta conclusión. Solamente el poder de aquel que levantó de entre los muertos a Jesús puede transformar nuestras vidas para convertirse en agradables delante de Dios. Y nos da la esperanza a los que creemos en Él, de poder cambiar nuestras vidas a través de su muerte y de su resurrección. A través de esa obra maravillosa nos da la oportunidad de ser transformados, no por nuestras propias fuerzas, sino por el poder que levantó a Cristo. El poder de aquel que resucitó de entre los muertos es el único poder que puede cambiarnos, que puede transformarnos, puede y quiere hacerlo. Así es que si tú estás en la búsqueda de ser una persona agradable a Dios, de ser una persona que tenga una comunión cercana con Él, no tienes otro camino, no hay otra manera de poder lograrlo. Solamente confía que aquel que levantó de entre los muertos a Jesús puede también cambiar por completo tu existencia. Ahora, ¿qué cosas hay en nuestras vidas que necesitan ser cambiadas? ¿Qué cosas, qué situaciones hay en nuestras vidas que necesitan ser perdonadas por Dios? ¿Hay algo en tu vida? ¿Hay algo en tu corazón en este momento que tú necesitas que sea transformado por el Señor? Que sea cambiado en tu vida, alguna circunstancia, un pecado recurrente que no puedes abandonar, un pecado que no te permite crecer a la altura que Dios quiere que tú tengas. Hay algo en tu vida, en tu corazón, en tu mente que necesita ser transformado. Es momento de confiar en la obra de la resurrección, en el poder de la resurrección para cambiar esas circunstancias en nuestra vida. ¿Y qué te parece si no si no perdemos más tiempo allí donde tú estás sentado? Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos en este momento. No he terminado de predicar, pero quiero invitarte a que no perdamos más tiempo. Y si hay algo en tu corazón en este momento que necesita ser transformado, que tienes que entregar, ha sido algo que durante mucho tiempo te ha venido oprimiendo, un pecado recurrente, un pensamiento equivocado, un sentimiento que no te permite avanzar. Hoy tenemos a nuestra disposición en este momento el poder que levantó de entre los muertos a Jesús. Hoy puedes ser transformado si tan solo le dices: Señor, hoy quiero llevar esto. Hoy quiero poner esto en tus manos, que ese poder de la resurrección opere en mí para transformar esta realidad que me es adversa. No tengo el poder,
No tengo en mí la capacidad para cambiar esto, Señor. Mira mi naturaleza, esta naturaleza pecaminosa que me lleva a hacer lo que no quiero hacer. En este momento yo me rindo, Señor, porque yo no tengo el poder. En este momento yo me rindo a ti, porque no existe en mí la fuerza para cambiar esto. He intentado con mucho esfuerzo, he intentado por mucho tiempo cambiar esto en mi vida, cambiar esto en mi matrimonio, cambiar esto en mi personalidad, cambiar esto en mi físico, en mi salud, cambiar esta situación, y no he podido. Pero hoy he comprendido que ese mismo poder que levantó de entre los muertos a Jesús hoy está a mi disposición para cambiar cualquier circunstancia en mi vida. Por eso hoy te lo rendimos a ti y declaramos nuestra plena confianza solamente en lo que tú hiciste por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Cada vez que tú haces una oración y que tú terminas esta oración diciendo en el nombre de Jesús, recuerda que cada vez que tú lo dices estás evocando al poder que lo resucitó de entre los muertos. Cuando tú dices en el nombre de Jesús, no estás utilizando una fórmula mágica, estás recordando en dónde debe estar puesta tu confianza. Gracias a qué es que puedes tener una respuesta. Gracias a que Él murió, pero que también resucitó. Por eso la palabra nos enseña a ir continuamente con fe, con confianza a la obra redentora de la cruz. No lo olvides, esta es una parte del mensaje. Esta es una parte. No confíes en otra cosa. No busques agradar a Dios por tus propios medios. Confía en el poder que levantó de entre los muertos a Jesús. Porque cuando tú confías en ese poder, todo se vuelve posible. No hay cosa imposible. No hay enfermedad que no pueda irse. No hay pensamiento que no pueda ser derrotado. No hay actitud o no hay acción pecaminosa que no pueda ser derrotada si tan solo pones tu confianza en la obra redentora de Cristo. Ahora el apóstol Pablo nos lleva a una segunda verdad a través de esta obra de la resurrección, que debemos poner toda nuestra confianza para poder vivir de manera agradable, y debemos de despojarnos de todo intento humano. Debemos despojarnos de toda acción humana que busque llevarnos a ser agradables delante de Dios. Nuestra vida debe ser libre de las tradiciones humanas, de la religiosidad y de las maneras flojas de vivir el cristianismo. Porque nos hemos acostumbrado tanto a hacer las cosas por nosotros mismos y hemos devalorado tanto la obra de la cruz. Intentando por nuestros propios medios ser agradables al Señor, invalidamos la obra de la cruz y de la resurrección. Cuando queremos que las cosas sucedan por nuestras propias fuerzas, hermano, olvidamos lo que Cristo hizo. Muchas veces los cristianos nos quejamos hoy, ¿verdad? Muchos cristianos se quejan porque la gente sale por ahí en estos días, va y descansa y tiene asueto, y no falta quien diga, ¿verdad? Es que olvidan que este tiempo es para recordar la muerte y la resurrección de Jesucristo, y entonces le dan placer a la carne. Hermano, eso es para todos los días, no es solo para la Semana Santa, es para todas las semanas. Y muchos cristianos que se quejan de eso, el resto del año también ellos viven olvidando lo que Cristo hizo en la cruz, tratando de ganarse el favor de Dios, tratando de comprar aquello que a Dios le costó lo más valioso que tenía, la vida del unigénito Hijo de Dios, toda su sangre, todo el dolor, todas sus lágrimas vertidas para que nosotros pudiéramos tener el regalo de la salvación a través de la fe en Jesucristo. Y nosotros queremos comprarlo con nuestras acciones. ¿Cómo te sentirías tú, hermano, si tú hubieras luchado porque hay una persona que tú amas demasiado y entonces te esfuerzas porque quieres darle un buen regalo, porque quieres bendecirlo con algo valioso, y te esfuerzas y luchas,
y logras conseguir aquello y te cuesta un precio muy alto y entonces tú lo compras, haces el esfuerzo y entregas todo para poder comprárselo y lo envuelves muy bonito y llegas al lugar donde está esta persona y se lo entregas y le dices: mira, este regalo me costó todo lo que tenía, es lo más valioso que tengo, pero te lo entrego, te lo doy porque te amo. ¿Cómo te sentirías si esa persona te dijera: mejor te lo compro, te voy a pagar por él? ¿Cómo te sentirías tú? Hiciste un gran esfuerzo, te doy tanto, es más, ni siquiera te pregunta cuánto te costó, te dice: te doy tanto por él. Batallaste, lo buscaste, gastaste gasolina, si es que tienes carro, si no, pues en el Uber. O te fuiste caminando o en la bicicleta y anduviste buscando el regalo. Cuando lo encontraste, descubriste que tenía un costo muy alto, pero estuviste dispuesto a pagarlo. Pero luego llega la persona a la que tú se lo regalas y le dices: te voy a dar 200 pesos por él. ¿Cómo te sentirías tú, hermano? Te voy a dar 200 por él, para sentir que me lo gané, que no me lo diste, que me lo gané, que te lo compré. Tú dices: ¿qué te pasa? O sea, 200 pesos no es ni la centésima parte de lo que me costó. Y tú me lo quieres comprar a ese precio y sientes que todo lo que hiciste no valió la pena. ¿Sabes? Eso es lo que hacemos continuamente con el Señor. Agarramos ese sacrificio tan cruel, eso que le costó toda su vida y su sangre, eso que le costó el precio más alto que se puede pagar, y tratamos de comprárselo con nuestras acciones humanas, tratamos de comprárselo con nuestra religiosidad, tratamos de comprárselo con nuestras acciones justas, con nuestras acciones correctas, con nuestra justicia humana, que no son nada. Dice Pablo ahí en la carta a los Romanos: son como trapos sucios. Y con eso le queremos comprar al Señor algo que le costó lo más valioso que Él tenía. Tenemos que despojarnos de todas esas tradiciones humanas, de toda esa religiosidad, de esa manera de vivir como cristianos, inducida por ideas humanas, por ideas personales, porque no son otra cosa más que intentos humanos de pagar o de compensar el sacrificio que Cristo hizo. Es un insulto, hermano. Es un insulto a Dios cuando nosotros tratamos de ganarnos la salvación a través de nuestros propios actos, a través de actos religiosos que, si bien se ven muy bonitos, que si bien parecen justos, nada hacen para lograr nuestra redención completa. Fíjate lo que dice allí en el capítulo 2, versículos 22 al 23, ahí en Colosenses. Dice: estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso, cosas que son tradición, cosas que se han venido haciendo pero que ya no se usan, que desaparecieron con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. La obra de la cruz y de la resurrección tienen el poder de transformar nuestras vidas, de cambiar esa naturaleza pecaminosa. La función de todo esto, el deseo de Dios con esta obra de la muerte y la resurrección, es cambiar esa naturaleza que nos lleva hacia el pecado, es destruir en nosotros esa naturaleza que nos induce hacia lo malo y que nos aleja por lo tanto de Él. Esa es la opción, o ese es el objetivo que Dios perseguía con esto y que persigue con esta obra. Y cuando nosotros intentamos lograr eso mismo con nuestros propios esfuerzos, fallamos rotundamente.
Tú puedes vestirte de cierta manera que tú consideras piadosa. Tú puedes hablar, actuar, hacer o dejar de hacer de cierta manera porque alguien te enseñó que así tenías que hacerlo, porque así es como se hacen las cosas bien, haciendo uso de costumbres o de cosas que con el tiempo pasan, desaparecen con el uso porque ya no tienen nada que ver con nosotros. Algo que desaparece con el uso es algo que se ha usado tanto que termina desgastándose y ya no sirve. Ya no hacen nada, que no significa nada, que no se conecta para nada con nosotros, pero a lo cual le hemos dado ese poder de salvarnos o de transformarlos. Como iglesia le hemos dado poder a muchas cosas, a muchas costumbres que alguien nos enseñó y que tienen apariencia de sabiduría. Parece que tienen un trasfondo muy teológico y muy espiritual. Y lo hacemos porque alguien nos lo enseñó así, ¿verdad? Y obedecemos y nos comportamos como muy obedientes. Pero eso no deja que, no hace que dejen de ser preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas. Y esa obediencia no sirve de nada, hermano. Cuando tú obedeces a algo incorrecto, esa obediencia no te sirve de mucho. Puedes tener una apariencia de sabiduría, pero es algo que ya se desgastó con el uso. Que te pueden dar una apariencia de piedad, que te pueden dar un falso sentido de humildad, que estás siendo humilde porque te vistes de cual o tal forma, que estás siendo humilde porque hablas de tal o cual forma, de que eres piadoso porque saludas de cierta manera y eso te hace más espiritual. Y lo hemos aprendido así, hermano, pero todo eso es devaluar la obra de la cruz porque no logra el cometido. No nos hace más santos, no hace morir en nosotros lo carnal. Puedes andar vestido de cierta manera que tú consideras muy piadosa. Y no digo que sea malo hacerlo, hermano. Lo malo es cuando nosotros creemos que así es como logramos una transformación. Me tocó leer por allí hace unos días un escrito de un pastor, ¿verdad?, que alegaba que era la forma de vestir la que nos hacía ser más tolerantes al pecado, que era vestirse de la manera correcta, lo que evitaba que nosotros pecáramos. Nada más alejado de la realidad de la palabra, nada más alejado de eso. Claro que existe el pudor, la modestia, la decencia a la hora de vestir y la Biblia nos lo marca, pero esa manera no tiene poder para deshacer los apetitos de la naturaleza pecaminosa, dice Pablo aquí. No terminas de matar al viejo hombre vistiéndolo de otra manera. Es confiando en los méritos de la cruz. No hay poder en ninguna vestimenta, ni en ningún accesorio, ni en ninguna obra religiosa, ni en ninguna traducción hecha por hombres. No tienen absolutamente ningún poder para frenar los apetitos de nuestra carne. No nos alejan no nos acercan ni un milímetro a Dios, ni nos alejan ni un milímetro de nuestra carne. No tienen poder para hacerlo. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en eso, erramos, fallamos rotundamente. No se trata de hacer eso, porque eso devalúa la cruz. No se trata de cumplir con ciertos rituales, porque eso demerita la obra de Cristo en la cruz, ¿me entiendes? Es como tratar de pagarle aquello que le costó lo más caro y nosotros ponerle el precio. Así es como voy a ser salvo. Así es como voy a lograr una relación personal, cercana, íntima con el Señor, haciendo estas cosas, practicando estas otras, porque así me lo enseñaron. No, hermano, la cruz no costó tan poquito. La resurrección no fue algo tan sencillo que nosotros podamos sustituirlo con tradiciones humanas. No se trata de venir al culto, de leer la Biblia. Se trata de formar parte activa de la comunidad de los santos. Se trata que la palabra nos transforme, dejarle espacio al Espíritu Santo para que transforme nuestras vidas desde adentro hacia afuera. Hermano, tuvo el poder para resucitar de entre los muertos a Jesús. ¿No tendrá el poder para cambiar también cualquier circunstancia en tu vida? Y entonces, ¿por qué no confías?
¿Por qué le das más poder a un trapo? ¿Por qué le das más poder a una tradición? ¿Por qué le das más poder a algo que pasa con el uso, cuando en el Espíritu Santo tenemos el poder para ser transformados por completo? La resurrección de Cristo se manifiesta en nuestra vida cuando nuestra manera de pensar está basada en su palabra y no en nuestros intereses humanos. La resurrección de Cristo se hace latente en nuestras vidas cuando confiamos completamente en ella, y eso significa dejar de confiar en cualquier otra cosa. Que toda mi vida, que todos mis pensamientos, mis palabras y por ende mis acciones estén basadas completamente en la obra de Cristo. No debemos confiar en otra cosa, porque entonces el poder de la resurrección no actúa en nosotros. Es imposible que el poder de la resurrección, de la vida nueva en Cristo, se manifieste en nosotros si seguimos confiando en cosas que no tienen poder. Para que pueda desatarse en ti ese poder transformador, tienes que empezar a confiar más en la obra de Cristo y menos en tus propias acciones. Hermano, la resurrección de Cristo se tiene que manifestar en nuestra manera de vivir. El apóstol Pablo habla ahí en el pasaje que leíamos al principio, y te lo quise leer. No voy a referirme a todo lo que viene allí, por eso quise leerlo todo y que lo escucharas, porque como te decía, esa misma lectura nos habla el mensaje de manera muy clara, pero nos habla, dice que hay que hacer morir en nosotros toda la naturaleza antigua. ¿Cómo? Creyendo en el poder de la resurrección, yendo al Señor cada día y entregando esa parte de ti. Deja de pelear, deja de luchar contra ese hábito pecaminoso en tu vida. Mejor lucha por levantarte en la mañana, doblar tus rodillas y decirle: Señor, yo no tengo la fuerza para poder cambiar este aspecto en mi vida, pero tú sí lo tienes. Por eso estoy aquí, por eso doblo mis rodillas, porque no hay nada que yo pueda hacer. Soy ingobernable para mí mismo, pero tú sí puedes hacerlo. Haz morir cada día en ti lo carnal. Identifica esas partes de tu vida que no te permiten avanzar en tu relación con Dios, y cada mañana, cada tarde y cada noche dobla tus rodillas y dile: Señor, yo no puedo con esto. Esto es imposible de vencer para mí, pero tú eres más que vencedor, y si tú venciste, yo también venceré. Haz morir en ti esa naturaleza. No la disfraces, no la vistas, no la cubras. No, hazla morir. No la matas vistiéndola de otra manera. No la ocultes. No ocultes los pecados profundos de tu corazón, de tu mente. Porque aquellas personas muchas veces, y lo digo con todo temor y temblor, pero muchas veces esas personas que son las que más tratan de cubrirse, aquellas personas que son las que más tratan de guardar esa apariencia, son los que por dentro más batallan. Porque siguen creyendo que esa forma, siguen creyendo que cubriendo su pecado lo van a terminar de vencer. No funciona así, hermano. El poder de la resurrección no está allí para que tú cubras tu pecado, está para que lo hagas morir. Así como Cristo venció a la muerte, tú también puedes vencer ese pecado. No tienes que cubrirlo, tienes que matarlo. Y eso sucede en lo interior. Eso viene de adentro hacia afuera. Cubrirlo no te sirve de nada. Hay que hacerlo morir. Hacer morir esa naturaleza que te lleva de continuo hacia el pecado. Revístanse, dice, de afecto entrañable, de bondad, de humildad, de paciencia, virtudes que no existen en nosotros. Paz de Cristo, hermano. Virtudes que no existen en la naturaleza pecaminosa, en la naturaleza caída. Virtudes que solamente puede poseerlas aquel el que el corazón le ha sido transformado, aquel cuya naturaleza le ha sido transformada. Porque vaya que es difícil sentir un afecto entrañable en medio del mundo en el que nos movemos hoy, con gente tan batallosa a veces a nuestro alrededor.
Vaya que es muy difícil ser humildes cuando el hombre actual lucha siempre por estar por encima de todos. La lucha de todos es de ser más conocidos, de ser más famosos que los demás. Es difícil ser humilde. Cuando la gente allá afuera trata de sobrepasarte, cuando la gente allá afuera trata de pisotearte, es difícil ser humilde, hermano. Portarse humilde con personas que tratan de pisotearse y se aprovechan. No es fácil. Lo más sencillo es meterse al mismo juego. Esta virtud es algo que no vas a poder desarrollar por tus propios medios. Es solamente producto de que tu naturaleza está siendo transformada por el poder de aquel que resucitó de entre los muertos, a Jesús. La resurrección es la base de nuestra fe, hermano, porque sin el poder de la resurrección no hay transformación en nuestras vidas. Solamente un poder capaz de vencer a la muerte puede quitar de nosotros una naturaleza que nos lleva de continuo al pecado y hacer surgir en nosotros una naturaleza nueva que nos lleva hacia todo aquello que a Dios le agrada. Tú puedes ponerte una camiseta que diga aquí que Jesucristo resucitó. Tú puedes poner 1000 fotos allí en tu perfil de Facebook, ¿verdad? O en tu cuenta de Instagram diciendo que estamos muy contentos porque Cristo resucitó. Pero eso no significa nada si el poder de la resurrección no está operando una transformación en ti. La mejor manera de honrar la resurrección de Jesucristo, la mejor manera de celebrar la resurrección de Jesucristo es haciéndola efectiva en tu vida, permitiéndole que cada día te transforme un poco más, haciendo que esa naturaleza pecaminosa tuya, tan aferrada a ti, vaya muriendo poco a poco y que cada día vaya renaciendo en ti una nueva naturaleza, porque eso es dejar que el poder de la resurrección opere en nosotros. Porque así como Cristo resucitó de entre los muertos, la idea es que tú y yo cada día resucitemos a una nueva vida en Él. Una vida diferente, que se mueve en un mundo distinto, que se mueve en un sistema diferente, que ya no está sujeta a las pasiones que mueven al mundo entero, sino que está sujeto a aquel que lo resucitó, aquel que te levantó de entre los muertos. La mejor manera de honrar la resurrección que tenemos nosotros los cristianos es viviendo en el poder de la resurrección, siendo transformados, siendo cambiados en nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar, de vivir. En la manera en que controlo mis emociones, en la manera en que controlo mi habla. ¿De qué manera me integro a la sociedad? ¿Qué capacidad tengo para relacionarme sanamente con los demás, con las demás personas? Es allí donde debemos de celebrar la resurrección en nuestra vida cotidiana, permitiéndole al Señor que Él nos vaya transformando, dejando de cubrir nuestro pecado, hermano, dejando de disfrazar de cristiandad nuestro pecado, el que está en lo profundo, en nuestra naturaleza, y empezando a matarlo poco a poco, cada día en nuestra relación con el Espíritu Santo, empezando a renacer a una nueva vida, dejando que el Espíritu nos transforme y llevando hacia afuera ese poder transformador, demostrándole a la gente lo poderoso que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque nos está cambiando, porque nos está transformando. Que tu familia, que tus amigos en la escuela, que tus compañeros en el trabajo puedan ver en ti a una persona transformada. Es la mejor manera de celebrar la resurrección de Cristo. Perdonando y pidiendo perdón, tolerando a las personas a nuestro alrededor, dejando que el amor perfecto de Dios fluya en nosotros hacia toda persona, aunque sea diferente, aunque piense distinto a mí, aunque se vea diferente que yo. Amando con ese amor que solamente puede producirse en un corazón transformado por el poder del Espíritu Santo. Esa es la manera de celebrar la resurrección, todos los días, dejando que se cumpla el objetivo.
Puedes ponértelo en una camiseta, puedes ponerlo en tu perfil de Facebook, puedes ponerlo en tu cuenta de Instagram o de Twitter o de lo que tú quieras. Pero eso te va a durar un poco de tiempo, te lo aseguro. El día de mañana muchas de esas imágenes y de esos textos van a dejar de aparecer en los perfiles de Facebook. Ya no se va a ver nada de que Jesús resucitó. Ya nadie va a comentar por allí que Cristo está vivo, porque ya cumplimos con la tradición. Ya lo hicimos este día, ya lo colgamos en nuestra cuenta por allí esta mañana y entonces ya cumplimos porque ya le dijimos al mundo que Cristo resucitó. Pero ¿y el resto del año, hermano? El resto del año, ¿dónde queda la resurrección? ¿Dónde queda el poder de la resurrección? Tenemos que recordarlo todos los días, hermano, porque esa es la base de nuestra fe. Podemos confiar en que podemos ser transformados porque Cristo resucitó de entre los muertos. Esa es la mejor manera de celebrar la resurrección de Cristo. Es cuando nuestra vida es una evidencia clara de lo que Él está transformando en nuestra manera de vivir. Es una resurrección que lo transforma todo, que lo cambia todo, que crea una nueva realidad para ti y para mí. Yo te invito, hermano, a que todos los días del año celebremos el poder de la resurrección. Te invito a que te pongas de pie.